Titulares. 12 personas serán procesadas por terrorismo. ¿En qué causa? Interconexión eléctrica con Colombia se reactivó. Solicitan difusión roja para captura de exministro Solís. El exdefensor Freddy Carrión seguirá en la cárcel. Militares hallaron una piscina clandestina en Sucumbíos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. Pedro, qué gusto saludarlo, buen día. Katy, buen día, televidentes, ¿qué tal? Les contamos que Jaime Otón Bernabé Erazo fue removido como director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, este 29 de abril, por el Consejo Directivo de la entidad. Bernabé solamente estuvo al frente del Seguro Social 27 días. Televidentes, en otro tema, 4 abogados expertos en Derecho Internacional Público integran el equipo que defenderá a Ecuador en los litigios contra México en la Corte Internacional de Justicia. Aquí iniciamos Noticias Oro Mar. Presta atención con la siguiente información. Y la tarde de este lunes 29 de abril, el ministro de Energía encargado Roberto Luque informó que llegó a un acuerdo con Colombia y además anunció que para el feriado del viernes y el fin de semana no habrá apagones. Hoy tenemos una buena noticia. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Hemos acordado el día de hoy una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción. Eso implica que con 4.2 gigavatios horas los cortes para el día miércoles, martes, miércoles y jueves van a ser bastante más reducidos y posiblemente estandarizados, que es una de las peticiones que teníamos. Este es el nivel de cortes que hubo en noviembre del año pasado por mes y medio aproximadamente. Y lo más probable es que no tengamos cortes el día viernes, sábado y domingo. Ese es el objetivo que vamos a alcanzar con esta compra de 6 gigavatios hora día que vamos a tener a Colombia. Evidentemente esto lo que tenemos que hacer es tratar de alcanzar los caudales necesarios en Masar y Paute, que son de las represas más importantes. Las lluvias que están habiendo acá más al norte en Cocacodo siempre afectan, porque nos interesa que llueva, pero nos interesa también que esas lluvias no traigan tantos sedimentos, por lo que hace que pare la represa Cocacodo-Sinclair, y eso hace que nosotros empecemos a vaciar los embalses en forma de energía eléctrica, obviamente, en Paute y en Masara. Por su parte, el gobernador de la SUAY considera que los racionamientos eléctricos en el país estarían por llegar a su fin. Lluvias intensas en la sierra, sobre todo en el austro del país, es la previsión del INAMI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Estamos gustosos de que ya tengamos algo de lluvia para poder mantener el tema de la presa, subir el nivel. De hecho, ya está en el nivel mínimo de operación al 100%, de tal manera que empezarán a existir mejores avisos en el tema de cortes. Tal es el optimismo que Santiago Malo, gobernador de la SUAY, no ve tan lejano el fin de los racionamientos eléctricos. Entendería que no pasaría de esta semana si es que las cosas van bien, pues yo creo que este rato el organismo competente sobre el control de la energía lo irá activando día a día, porque es un poco ir midiendo cómo se va potencializando la energía minuto a minuto, porque por eso es que algunas veces han existido algunas modificaciones en los horarios. El representante del Ejecutivo insistió que el tema pasa por la presencia de precipitaciones, que dicho sea de paso se busca puedan aumentar, a propósito de la siembra o bombardeo de nubes, una técnica que implementa el gobierno nacional para combatir la crisis energética. Esa es una de las razones por las que tenemos precipitaciones ahora. Bueno, esto es un tema temporal, o sea, no es que la activación se pueda hacer toda la vida, es un tema puntual por la naturaleza del clima actual, luego se va a normalizar, esto no es que se tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? De paso que se refirió al temor de muchos, entre ellos de expertos, de los riesgos de sembrar nubes en el cielo.
cuando se maneja en las medidas adecuadas y bajo un nivel de profesionalismo no tiene ningún nivel de impacto. De tal manera, más allá de que era un tema necesario hoy día, pero pues se ha minimizado el impacto de tal manera que no tengamos nada posterior. Medidas de mano del mantenimiento de las hidroeléctricas. Malo habló de una reingeniería profunda. Temas preocupantes en algunas de las plantas que no se han dado mantenimiento, han estado trabajando a un 25%, es un tema súper duro. Hasta tanto, a quienes van por las vías estatales en Azuay, como la cuenca Molleturo, el Empalme, a estar atentos por posibles deslaves. El Consejo de la Administración Legislativa conoció la solicitud de juicio político presentada por la legisladora Ana Galarza en contra de la exministra de Energía o del exministro de Energía Andrea Robo. Además solicitó a la Unidad Técnica Legislativa un informe técnico jurídico no vinculante que deberá ser entregado en un plazo máximo de 3 días. Recordemos que la exministra Robo es acusada por incumplimiento de funciones en relación a la crisis energética que atraviesa el país. Amigos, en otro tema, Julio César Inga, juez de la Corte Nacional de Justicia, dispuso que se remita a la Policía Internacional Interpol la boleta que incluye difusión roja para la localización y captura de Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, refugiado en México. Esta medida responde a la prisión preventiva dictada el 12 de abril pasado en la audiencia de vinculación por supuesto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. El exfuncionario acumula 2 sentencias por los casos Cenagua y sobornos, pero no ha cumplido ninguna, ya que se encuentra prófugo y, según su defensa, tiene la condición de refugiado del gobierno de Manuel López Obrador. El presidente de la República, Daniel Noboa, mostró que confía en su ministro de Energía, precisamente Roberto Luque, porque ha sido encargado en la cartera de Energía, tanto así que en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, este 29 de abril de 2024, dijo que está dispuesto a darle más responsabilidades. También hizo referencia a que su gobierno está pronto a cumplir el primer semestre de gestión. En el cual hemos sacado adelante 4 leyes económicas urgentes, una consulta popular, por más que hay gente que no entiende cómo leer un marcador. Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel, y en la cárcel de máxima seguridad, en La Roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones. Si tenemos gente que ha sido transferida, pues estaban sin pelo, ahora tienen pelo, tienen aretes, tienen un poco de cosas, y que estaban adentro de la cárcel. ¿Cómo pues le sale el pelo adentro de la cárcel? No entiendo, ahí tuvieron que haber hecho algo. Eso es una señal de que pues le estaba pasando bien adentro de esa cárcel. Estos 6 meses también han sido 6 meses duros, han sido 6 meses que nos ha tocado una crisis de seguridad, una crisis energética, pero hemos resuelto. Quiero felicitarlo al ministro Luque por sus ganas de ayudar al prójimo. Pronto va a tener un tercer ministerio, lleva por 2. Le sigue yendo bien, le vamos a ir dando más responsabilidades. Bien, en otro tema, Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando violaciones al derecho internacional por 4 incumplimientos, entre ellos otorgar asilo político a Jorge Glass. 4 incumplimientos plantea la demanda de Ecuador contra México, que fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia en el marco del impasse diplomático que detonó tras la captura del ex vicepresidente Jorge Glass el pasado 5 de abril. Según informó la Cancillería ecuatoriana, la demanda se basa en las violaciones de una serie de obligaciones internacionales que México incumplió desde el 17 de diciembre de 2023, fecha en que Jorge Glass ingresó a la embajada de dicho país en Quito. En este contexto, Ecuador solicita a la Corte Internacional que resuelva y declare que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, es decir, de Ecuador, entre ellas la de no interferir en los asuntos internos y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática. Asimismo, que se incumplieron las obligaciones de no otorgar asilo a personas procesadas en juicios por delitos comunes o condenadas por tribunales ordinarios y las obligaciones de entregar a estas personas a las autoridades locales.
El tercer incumplimiento que plantea Ecuador es que México ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados. Como cuarto punto, que México ha violado la obligación de cooperar en asuntos anticorrupción. Adicionalmente, Ecuador solicita a la Corte Internacional que resuelva y declare que México también violó el principio de no intervención en los asuntos internos a través de las declaraciones del presidente Manuel López Obrador, las cuales son calificadas como falsas e injuriosas, ya que a decir del gobierno ecuatoriano, ponen en duda la legitimidad de las elecciones de 2023. El comunicado de la Cancillería también detalla que la Procuraduría General del Estado es quien tiene a su cargo el patrocinio de este caso ante la Corte Internacional de Justicia, organismo al que se pide que juzgue y declare las consecuencias jurídicas para México por los hechos que califica como internacionalmente ilícitos. Por su parte, la Corte Internacional confirmó que Ecuador inició el proceso de demanda. Previamente, el presidente mexicano reaccionó ante la denuncia por obstrucción de la justicia que días atrás se presentó en contra del diplomático Roberto Canseco. Despropósito, es un acto de prepotencia supina, una desfachatez. ¿Cómo? Lo cierto es que desde que inició la tensión diplomática, tanto México como Ecuador han presentado acciones en el marco de una situación que se resolverá en los tribunales internacionales. Tania Loor, Noticias Oromar. Y este martes se realizará la primera audiencia pública sobre la irrupción en la Embajada de México en Quito ante la Corte Internacional de Justicia. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que durante esta primera sesión, el país azteca presentará sus argumentos sobre las violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador. Además, se pronunció sobre la denuncia que presentó Ecuador ante el organismo internacional y escribió que dichos señalamientos eran previsibles y serán respondidos en el momento procesal oportuno. Por su parte, en una segunda audiencia, Ecuador expondrá sus argumentos. Y sobre esto, la Procuraduría General del Estado informó que prepara la defensa ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de las controversias con México. Según indicó el organismo ecuatoriano para la defensa de los intereses estatales, se ha integrado un equipo liderado por abogados en Derecho Internacional Público, con trayectoria aprobada y recomendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje Internacional de la misma Procuraduría. Y preste atención porque expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron este lunes que Ecuador debe garantizar justicia y reparación a las víctimas de esclavitud moderna en 2 juicios pioneros en el país por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Dicha petición responde a los juicios en contra de la empresa Furukawa Plantaciones en la Corte Constitucional y un tribunal penal provincial por presuntamente haber sometido a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves a más de 330 personas durante más de 6 décadas. Y este lunes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró desistimiento del recurso de casación por parte de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, quien deberá seguir en la cárcel por el delito de abuso sexual. La resolución se tomó debido a que la defensa del exfuncionario abandonó la sala después de instalada la audiencia. Freddy Carrión, quien fue censurado y destituido del cargo por la Asamblea Nacional, ha señalado que su condena es parte de una persecución. Al país le han caído las 7 plagas, cada una en su momento, desde fenómenos naturales, feriado bancario, crisis política y económica, hasta la plaga de la corrupción. No creo equivocarme al decir que el gobierno del presidente Noboa está enfrentando estas 7 plagas a la vez, una más compleja que la otra para resolver. Para la plaga de la inseguridad, el pueblo le entregó herramientas para vencer a las mafias. Los ecuatorianos aceptamos el sacrificio al bolsillo confiando en el incremento del IVA, y nos pronunciamos en las urnas a favor de las 9 preguntas que se referían a la seguridad. Ahora nadie acepta excusas, solo se esperan resultados. No hay chance de fallar, menos de improvisar, y ni de broma decir que la culpa es de Correa. Pero ¿qué tan viable es que la plaga de la violencia disminuya en apenas 10 meses?
10 meses que marcan la línea de llegada para las elecciones de 2025. 10 meses que son el termómetro de eficiencia o de sección. Pero ¿le alcanzarán los tiempos? Difícilmente creo que no. Ni Mandrake haría tanta magia. Y si las vacas flacas asustaban al faraón, al Ecuador lo persigue otra plaga, la económica, que viene de la mano con el desempleo y el hambre, círculo vicioso de la violencia y la economía criminal. El ambiente en el Ecuador es tenebroso, y esto más que una metáfora, es una realidad. Si lo duda, consulte a qué hora le toca su próximo corte de luz. ¿Qué esperar de la política con un legislativo que aparentemente se tornaría adverso por los conflictos entre el oficialismo y las bancadas con las que inició este gobierno con compromisos y acuerdos? Ahora tiene marcadas fricciones. El país tiene 2 vías, sí, solo 2 vías. Una, la de los aciertos y planes estratégicos que deben de venir de un buen liderazgo y una gestión con resultados. Y la segunda, la resignación que ya se ven las familias fraccionadas por la migración y la desesperanza que aún cunde en el Ecuador. Señor Noboa, estos 10 últimos meses de gobierno son cruciales para el país, solo que tendrá que lidiar entre el bien y el mal para que medianamente les hagan las cosas, que es lo que espera el pueblo. Caso contrario, iremos a una nueva ruleta rusa cuando tengamos que sufragar en el 2025. Bien, amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. En breve estamos de regreso, tenemos más noticias para ustedes. Y también tendremos a una invitada, Ana Galarza, asambleísta nacional, precisamente para conversar sobre el juicio político en contra del ex ministro de Energía. Ya regresamos de inmediato. De regreso, amigos televidentes, más noticias. El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que el acuerdo de libre comercio con Ecuador entrará en vigencia el 1 de mayo, tras completar ambos países los procesos de aprobación internos. El acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China entrará en vigencia el próximo 1 de mayo, así lo anunciaron las autoridades. Se espera que su puesta en marcha desbloquee el potencial comercial y de inversión entre las dos naciones e impulse una mejor integral de la cooperación económica y comercial bilateral, informó la cartera en un comunicado. El acuerdo firmado en mayo de 2023 establece que aproximadamente el 90% de los productos intercambiados entre China y Ecuador quedarán exentos de aranceles. Con ello, Ecuador se convertirá en el 4º país en Latinoamérica en poner en marcha un tratado de libre comercio con el gigante asiático, después de Chile, Perú y Costa Rica. Recordemos que el tratado fue ratificado el pasado febrero por la Asamblea Nacional. Tras una tensa sesión en el Pleno, es que mientras los empresarios ponderaban la multitud de oportunidades que se abrirían para Ecuador, los grupos indígenas y ecologistas mostraron su temor a que se abra la puerta para el ingreso de residuos tóxicos y a las flotas pesqueras de China a aguas ecuatorianas. El TLC fue suscrito en el gobierno de Guillermo Lasso y ratificado por el régimen de Daniel Noboa, apoyado por el legislativo. El intercambio comercial entre ambos países en 2022 alcanzó los 12.295 millones de dólares, mientras las exportaciones ecuatorianas a China llegaron en 2022 a 5.843 millones de dólares. Las ventas chinas a Ecuador supusieron 6.452 millones de dólares. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En temas legislativos, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional prepara el informe para segundo debate de la Ley de Armas, Municiones y Explosivos. Reglamentar el uso y tenencia de armas, municiones y explosivos de acuerdo al actual contexto es lo que se ha propuesto la Comisión de Seguridad, que este lunes contó con los aportes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pues esta mesa legislativa quiere reformar el cuerpo legal que está próximo a cumplir 45 años de vigencia y no se adecúa para nada a los actuales tiempos. La visión de los representantes de las fuerzas del orden es que las armas incautadas a la delincuencia pasen inmediatamente a manos de la Policía Nacional para combatir a los grupos delictivos. Todas las armas, municiones y explosivos que sean producto de decomiso o incautación deben ser declaradas de utilidad pública.
En nuestro país hay un promedio de incautación de 29 armas por día. Para tener una referencia de esto, se ha revelado que solo el año pasado 9.900 armas fueron decomisadas por la Policía Nacional. En total, desde el 2016 hasta el año pasado, hay más de 48.106 armas incautadas, material que permanece embodegado. Investigaciones realizadas por Criminalística revelan que más del 70% de las muertes violentas que se registran en nuestro territorio se cometieron con este tipo de elementos. Por eso es que lo que pedimos, el reforzamiento de los aspectos logísticos en fronteras. La crisis de seguridad que atraviesa el país lleva a que se planteen nuevas formas de hacer frente a los grupos criminales y poder potenciar el equipamiento de armas a la Policía Nacional. En la legislatura, el proyecto de ley se prepara para segundo debate. Proyectamos con esta ley es que sean datos ya transparentados y que pueda cumplirse con los requisitos. Se conoce que de todo el arsenal que se tiene en bodega, al menos unas 35.700 armas estarían disponibles para que una vez aprobada la ley sean utilizadas por los efectivos policiales en labores operativas y de entrenamiento. El excomandante general del Ejército no cree que aumentar el número de efectivos sea una opción para combatir el crimen organizado. La reforma al artículo 158 de la Ley Suprema que otorga a las Fuerzas Armadas una nueva misión que es la de fortalecer las acciones de la Policía Nacional en seguridad interna permitirá que las capacidades y doctrinas de la institución castrense sean revisados según el excomandante general del Ejército, Luis Dávila. Y las capacidades de unas Fuerzas Armadas no se construyen de la noche a la mañana. El ex alto oficial del Ejército es partícipe de que se deben reforzar los controles internos, generar medidas de confianza, pero sobre todo fortalecer los sistemas de inteligencia. En cuanto al incremento del número de elementos de las Fuerzas Armadas, el ex general se mostró austero. Lo que sí tiene que ser consciente el país es que todo incremento de pie de fuerza que no se haga de forma equilibrada pasa factura muy importante. En su lógica, no calza el incrementar el número de efectivos, sino que plantea revisar los términos cualitativos, la tecnología, la doctrina y sobre todo las formas de operar para obtener resultados beneficiosos, aunque reconoce del agotamiento del personal militar por las nuevas tareas asignadas que redoblan su labor normal. Las soluciones no tienen que ir solo por el paradigma de la cantidad, sino para el paradigma de la calidad. Al excomandante le preocupa que los problemas estructurales de nuestra sociedad no hayan sido tomados en cuenta por parte del Estado para un combate efectivo y real contra el crimen organizado. El general se adelanta al plantear que se deberían atender los escenarios futuros sobre las evidencias del crimen organizado. En el contexto interno, una de las cosas más graves fue el crecimiento de las pandillas que crecieron por la desestructuración familiar provocadas por la migración. Las primeras evidencias de pandillas en el Ecuador tenemos en los años 80, pero estas comienzan a engrosarse a partir de la tercera ola migratoria entre 1998 y 2006, producto de la salida de los padres. En su obra, el ex jefe del Ejército revela todo el accionar criminal desde los inicios, el actual momento y también las formas de combatirlo, convirtiéndose el libro en un aporte a ser tomado en cuenta por los gobernantes, ya que se trata de un estudio profundo de una realidad que se la vive y que podría encontrar al fin un norte en la actual brújula del accionar delictivo. Estamos de regreso, amigos televidentes, con más noticias. 12 sujetos serán procesados por terrorismo tras haber ingresado violentamente a una estación televisiva y someter a periodistas y personal técnico. 11 de los sospechosos también permanecerán en prisión preventiva, pues uno de ellos está prófugo de la justicia en la actualidad. Este último sería el líder de la organización delictiva que organizó el ataque, para quien queda suspendida la etapa de juicio hasta que sea detenido. La Fiscalía General del Estado anunció la decisión del juez que sigue la causa. Y mediante el decreto ejecutivo 248, el presidente Daniel Noboa designó a Yula Jacqueline Asín Lucero como la nueva gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Este nombramiento se produce 20 días después de que Federico Ham Cucalón renunciara al cargo.
que ocupó durante 13 días. De acuerdo a registros de la Contraloría, Async ha ocupado diferentes cargos en la función pública desde el 2017. Además, registra un título de contadora pública en 2005 por la Universidad de Guayaquil y en 2016 registra un máster en Finanzas y Economía Empresarial por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La provincia de Azuay se prepara para un nuevo feriado nacional, presentando el plan de contingencia para los 3 días de descanso obligatorio. Un nuevo feriado se avecina. Serán 3 días de descanso desde el viernes 3 de mayo por el Día del Trabajo. De conformidad a la ley de feriados, esto corresponde el 1 de mayo, un día entre semana, por lo cual se hará puente al viernes 3 de mayo, que se anexará al fin de semana. En el caso de Cuenca, la corporación municipal contará con 3.002 recursos institucionales. 1.200 son funcionarios. Con un total de 198 agentes civiles de tránsito, continuaremos desplazando a nuestros agentes civiles de tránsito a las intersecciones semafóricas que representan puntos negros de accidentabilidad. Por acá se señaló que personal de la empresa de movilidad de la IMOV EP y Guardia Ciudadana estarán operativos al 100%, es decir, equipo completo. A ellos se suman 250 bomberos. Las estaciones vamos a ubicar en el sector de Tarqui, de la misma manera en Huelleturo y en el sector de Huangarcucho, para que esté completamente operativa para dar el soporte a todos quienes vienen a visitar la ciudad. De la misma manera el plan retorno. Desde la Gobernación de la Azuay se indicó que desarrollarán un trabajo conjunto con policías, Fuerzas Armadas e Intendencia. El fin de semana que va a ser el feriado van a ser ubicados los policías aquí en el Parque Calderón, en el Parque San Blas, Parque de las Flores, Parque San Francisco, en la calle Larga, en el sector del Turi, el Mirador del Turi, en la avenida Remigio Crespo y en los lugares turísticos. Bueno, tenemos situaciones contravencionales, a veces hay riñas, gente que está libando en la vía pública, están en estado de embriaguez y hacen escándalos, hacen algún altercado. Algo similar para la jornada del 1 de mayo que cae miércoles mitad de semana. Las marchas al conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores por las calles del centro histórico. Las marchas son pacíficas, pero si es que no fueran pacíficas, Policía Nacional en el uso progresivo de la fuerza deberá actuar inmediatamente con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas y de los bienes públicos. Además, las entidades se mantendrán atentas a las precipitaciones que se prevén durante los días de asueto. Perfecto, amigos televidentes, en estos momentos hacemos ya enlace con nuestra invitada, la asambleísta Ana Galarza, con quien hablaremos precisamente sobre el juicio en contra del ex ministro de Energía, Fernando Santos Albite. Pero antes, mi querida asambleísta, ¿con quién estoy hablando? Con la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye, del extinto Movimiento Construye o del posible Movimiento Construye que pudiera resucitar. ¿Cómo quedó este tema? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio, estimado Pedro. Un saludo cariñoso para todos quienes nos están acompañando en esta mañana. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, lista 25, que nosotros seguimos el legado de Fernando Villavicencio. Somos los asambleístas de Fernando Villavicencio. Y bueno, como usted bien lo ha mencionado, hay un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Se ha resuelto en primera instancia la suspensión del registro electoral de Construye y obviamente se ha acudido a la siguiente instancia, que sería la última, en el Tribunal Contencioso Electoral y se determinará, ¿no? Y después queda una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y bueno, quedan más opciones aparte del Tribunal Contencioso Electoral. En todo caso, están esperando que resucite el Movimiento Construye. Vamos así ahora al tema que nos ha convocado asambleísta. Para hoy está previsto dentro de la agenda de la Asamblea Nacional el juicio contra el ex ministro Fernando Santos Albite por ser supuestamente el causante de la crisis energética. ¿Cuáles son sus incumplimientos y sus responsabilidades por las cuales se lo quiere acusar de esta grave crisis de energía que atraviesa el país? Por la grave crisis de energía que atraviesa el país. En su pregunta está la respuesta. Ya, pero ¿cuáles son esos incumplimientos? El estiaje no es un tema de este gobierno, del gobierno anterior
son circunstancias ya conocidas y frente a esas circunstancias, quienes están al frente de esta cartera de Estado tienen que tomar medidas alternativas con la finalidad de que el país no sufra apagones. Y en ese sentido, el exministro no tomó medidas alternativas y como medida alternativa para que no vivamos apagones, para él fue comprar energía Colombia sumamente cara, mucho más costoso de lo que realmente cuesta la energía. Las pérdidas millonarias con el país, las pocas opciones que tomó para evitar los apagones que sí se vivieron en algún momento del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, le llevan al ministro Santos Alvite en este momento a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. Y la pregunta que ustedes dirán es, ¿para qué si ya no es ministro? ¿Por qué ahorita? Claro. No nos olvidemos que este juicio político se presentó en la asamblea anterior porque es un rol de la asamblea el fiscalizar, así que fue correcto que hayan presentado este proceso de fiscalización para que se determine qué realmente es lo que ha sucedido para que el país pase crisis energéticas. Y también recordemos que hubo el proceso de muerte cruzada que tuvo al país 6 meses sin asamblea. Todo lo que se tenía que haber hecho esos 6 meses recién tuvimos nosotros que resolverlo en esta nueva Asamblea Nacional. Entonces, claro, y justamente con lo que usted menciona, asambleísta, ya se censuró al expresidente Guillermo Lasso, se censuró también al exministro del MIES de Creo. Solamente son simplemente censuras y ahora se pretende censurar al exministro de Energía. ¿Qué otras repercusiones hay más allá de una censura? No son simples censuras, sí tienen repercusiones. Incluso si hay IRP, se deriva a la autoridad competente. ¿A la Fiscalía? Claro, inicio de responsabilidad penal tiene que ir a la Fiscalía. O sea, se inicia un proceso de responsabilidad penal. Así es. Es como la Contraloría General del Estado cuando hace un examen especial y encuentra distintos tipos de responsabilidad. Cuando encuentra alguna responsabilidad penal, Contraloría no puede resolver, tiene que derivar a Fiscalía General del Estado. Cada quien cumple con su función. Perfecto, estamos claros. Pero ya el exministro de Energía compareció ante la Comisión de Fiscalización en su momento, creo que fue en diciembre, y en ese momento se dijo que el juicio no procedía. ¿Por qué toma vigencia nuevamente? Porque sí procedía. Pero entonces, ¿por qué hay un argumento inicial y después cambia el argumento para nuevamente retomar este juicio? Es que no tenían que haber dicho que no procedía porque en realidad sí procedía, entonces se subsanó y se continuó con el proceso de juicio político. Claro, pero entonces no deja de haber una contradicción entre dos argumentos que sí y que no. Pero ¿cuál es el objetivo primordial? Si en estos momentos lo que se quiere es buscar salidas a la crisis energética que atraviesa el país, más allá de un juicio o de una censura a una ex autoridad. Cumplir con el trabajo de la Asamblea, que es fiscalizar. Nosotros ya aprobamos la ley energética, le hemos dado todos los insumos necesarios al presidente, nosotros somos la función legislativa, hacemos leyes, fiscalizamos, y la función ejecutiva ejecuta esas leyes en beneficio del país. Entonces, el presidente, todo lo que le ha pedido a la Asamblea Nacional le hemos dado, hemos incluso resuelto enmiendas constitucionales, algo que normalmente toma más de un año, lo hemos hecho en estos pocos meses que hemos estado en la Asamblea Nacional. Hemos aprobado 16 leyes. La Comisión de Fiscalización se dedica única y exclusivamente a fiscalizar, no es que van a dejar de fiscalizar. Entonces, cada función hace su trabajo. La función ejecutiva ejecuta las políticas públicas, aplica a través de reglamentos, que ponen en práctica las leyes que la Asamblea Nacional todo el tiempo está mejorando o está creando o está aprobando por iniciativa, en este caso, por ejemplo, del señor presidente, que tuvo la iniciativa de enviar la ley energética, no más apagones. Eso ya hace tiempo atrás ya aprobamos, pero lastimosamente, si no ponen en práctica las leyes, nosotros tenemos que entrar al siguiente paso, que es fiscalizar el incumplimiento de las funciones. Entonces ahí se da cuenta porque es importante que sí se fiscalice, para que no crean que no pasa nada si no cumplen con sus funciones. Sí pasa algo, hay funciones,
políticas, administrativas y, de ser el caso, penales. Por supuesto, el rol fiscalizador de los asambleístas es sumamente importante para transparentar los procesos, pero en su momento el exministro de Energía, cuando compareció a la Comisión de Fiscalización, presentó sus argumentos. ¿Son válidos o prácticamente ustedes desechan lo que viene argumentando el exministro Fernando Santos Albite? En un debido proceso, obviamente, la persona interpelada tiene todo el derecho a presentar sus pruebas de descargo, y hay pruebas de descargo válidas, hay otras pruebas de descargo que solamente son excusas. Ya, ¿cuáles son válidas y cuáles son excusas, asambleísta? De las que ha presentado el exministro. Si me permite terminar lo que hablo para que no tenga que repreguntar sobre lo que estoy hablando, me parecería fantástico. Por favor. Sobre todo por el respeto de quienes nos están acompañando. El país vivió apagones porque el ministro no pudo hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es un argumento válido del exministro? Es que él sí presentó opciones, pero que no le dieron los recursos para que se puedan solventar esas soluciones. Eso es lo que ha mencionado el señor ministro, que presentó la opción A, la opción B, la opción C, pero que no le dieron aparentemente recursos para que pueda implementar esas opciones, pero por otro lado sí le dieron recursos para que compre energía carísima a Colombia. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Y las excusas cuáles son? La excusa que puso el ministro es que no le dieron recursos. O sea, lo válido es que presentó propuestas, como por ejemplo la que él mencionó, que solicitó a CELEC y a la empresa Quito que se adquieran barcazas para generar más electricidad, así como también ya anunció la grave crisis que se venía presentando. Pero por otro lado, porque presentó propuestas que lamentablemente afectaban a los intereses económicos del país. Pero en todo caso, él generó la alerta de que ya había un problema grave alrededor del sistema eléctrico en nuestro país. ¿Por qué entonces no le propiciaron o no le entregaron los recursos el Ministerio de Finanzas? Sí le dieron recursos, pero para que compre energía carísima a Colombia. Pero ¿y no era necesario salir de esa crisis comprando energía a Colombia? ¿Perdón? ¿No era necesario por la urgencia o la emergencia que vivía el país comprarle energía a Colombia? Ahora, si es que no le dan los recursos para las otras opciones, obviamente propiciaron ese escenario, propiciaron el escenario para un negociado de compra de energía a Colombia, porque esa energía tiene sobreprecio y es lo que justamente estamos fiscalizando. ¿Y son necesarias o no las barcazas que también quiere traer el gobierno de Daniel Noboa? Hay muchas opciones, como usted mencionó, una es el tema de las barcazas. Obviamente por temas políticos se ha satanizado mucho esa opción, pero es una opción. Están las termoeléctricas, las generadoras de energía a través de gas natural, que es un recurso natural que tiene en abundancia en nuestro país. Opciones hay varias. Claro, y también se le va a seguir comprando energía a Colombia. Perdón, si me permite terminar, mil disculpas que continúe con la respuesta. El tiempo que toma repotenciar estas opciones es lo que nos obliga a seguir comprando la energía carísima a Colombia, que son cientos de millones de dólares que estamos comprando energía a Colombia porque le compramos carísima. Eso siempre quiero dejar sentado, claramente establecido, que el Ecuador le compra carísima la energía a Colombia, o sea, cuesta 600%. Asambleísta, présteme atención. Le interrumpo, son por los tiempos, porque lamentablemente tengo que avanzar con algunas interrogantes y después no alcanzo a formularle las preguntas. En todo caso, ¿qué marca la diferencia de lo que planteó Fernando Santos Albite, barcazas, comprar energía a Colombia, lo mismo que va a hacer el presidente Daniel Noboa, o lo que está en proceso de realizar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el uno no hizo y el otro probablemente va a hacer. ¿Pero qué no hizo el otro? Pues si el otro hizo la gestión para comprar energía a Colombia, aunque es cara, y el actual gobierno también va a comprar energía a Colombia. No, y está intentando es que tiene que entender, le voy a explicar bien clarito. No tomaron las otras opciones porque eran opciones mucho más baratas para el país, y las autoridades de ese entonces lo que querían estar en el negociado de comprarle carísima energía a Colombia para que los intermediarios se lleven una comisión y esa comisión le entreguen
a las autoridades de turno, autoridades que en el gobierno actual seguían estando en el ministerio de la ministra Arrobo. Y por eso es que la ministra Arrobo, pese a todas las alertas que tenía desde noviembre del año pasado de lo que iba a pasar justamente en estas fechas, no tomó las medidas alternativas y siguió comprando la energía a Colombia, porque los intermediarios, ahora como está otro gobierno, en vez de darle A, ahora le daban a B. Claro, perfecto. Muchísimas gracias en todo caso, asambleísta, por esa aclaración importante. Lo que ahora estamos viviendo los ecuatorianos es impensable que tengamos, a más de la crisis de inseguridad, la crisis económica, el desempleo, entre otras cosas, también tengamos una crisis energética que lamentablemente afecta a la economía y a la producción de nuestro país. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos con muchísima más información. Muchísimas gracias, asambleísta. Bien, Pedrito, estamos despidiendo ya este Oye, espacio. Se vienen las noticias. movilizaciones el 1 de mayo, el Día del Trabajador, ¿no? Día del Trabajador, a conmemorar, ¿no? Rendir homenaje al día también, pero esperemos que estas marchas solo traigan cosas positivas y que se pueda llevar adelante a un país haciéndolo con trabajo. Nuestro productor se conmemora con trabajo. Y se conmemora con trabajo. Debería ser así. Así es. Bueno, Nos en todo vamos. caso, muchísimas gracias. De mi parte, buenos días, felicidades.